Alabado sea el Señor. Bueno, gracias. Estábamos cantando acerca de que soy un hijo de Dios. Qué honor que es decir que somos hijos de Dios. Es maravilloso. Y antes de Jesús, la gente no podía hablar así. Y Jesús cambió todo. Y a veces los damos por sentado. Y algún día vamos a conocer todas las cosas así como nosotros fuimos conocidos, 1 Corintios 13. Y cuando lleguemos al cielo, no vamos a tener que tener reuniones como estas y conferencias y predicar. Pero ¿sabes qué? Vamos a continuar cantando. El ministerio de la música va a continuar por toda la eternidad una vez que nuestros ministerios se hayan acabado. Así que alabado sea Dios, la alabanza y la adoración es maravillosa y tienen que tomar ventaja de eso. Además quiero también comentarles que la hermana que vieron está aquí, el video está aquí esta mañana, hablé ayer, la que estaba hablando acerca de que nuestro personal es tan dulce y tan amable y tan amante. Ella estaba asombrada con eso y le dije, bueno, es simplemente Jesús viviendo a través de ellos. Y ella dijo, pero ¿cómo lo haces? Y le dije, tienes el mismo Jesús en tu interior que ves en todas estas otras personas. Y ella por una razón no había conectado esos puntos y pensó que la manera que siempre ha sido y como creció esa era quien era, pero aprendió que tenía esta nueva persona en su interior y uno puede ser amable y puedo verla cambiando frente a mis ojos. Fue asombroso. Y yo les digo de que todos tienen que entender esa revelación. Tú eres una persona diferente en el interior. Y la manera que fuiste criado y todas las cosas que has vivido no es el verdadero yo. El verdadero yo es la perfecta persona que ha renacido. Eres idéntico a Jesús en tu espíritu y el resto de la vida cristiana simplemente renovar tu mente y llegar al punto donde actúas como la Biblia dice que tú eres. A veces la gente piensa, bueno, sería un hipócrita si actuar así. Bueno, depende a quién consideras el verdadero yo. Si tú piensas que este yo arrogante y crítico es el verdadero yo, entonces sí, serás un hipócrita y te ves diferente. Pero si te ves en Cristo y reconoces que eres una nueva creación, serías un hipócrita en actuar de la manera que fuiste programado antes de nacer de nuevo. Asombroso, ¿no? Alabado sea Dios. Vamos al libro de Efesios otra vez, vamos a regresar. Estaba en Efesios el jueves por la noche, estaba ministrando sobre cómo permanecer firme en tiempos difíciles. Vamos a Efesios capítulo 6 y vamos al versículo, dice, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Y hice un punto importante de que el diablo no tiene ningún poder, todo lo que puede hacer es engañarte. Así que esa es la razón que si conoces la verdad te hará libre, porque el único poder de decepción es si eres ignorante de lo que está sucediendo. Él solamente tiene mentiras y engaños, así que tienes que permanecer firme contra las acechanzas del diablo. Y el versículo 12 dice, versículo 11, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no luchamos contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y creo que era Raquel que estaba cantando, o Emily, estaba cantando sobre Él es más alto que todos los principados y potestades, y eso es exactamente todo lo que está diciendo este versículo. El versículo 13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Y en caso que no lo hayas notado, estamos viviendo en días malos. La verdad es que siempre vivimos en un día malo porque nunca ha habido un tiempo en que Satanás no esté buscando a quién devorar, y a veces es más obvio que otras veces, y en verdad en tiempos de persecución la iglesia florece porque reconoce que está bajo ataque y reconoce que Satanás está tratando de destruirnos, así que se busca al Señor y se deja cosas aparte que le distraen. La prosperidad ha impedido al cuerpo de Cristo mucho más que la aflicción. Si regresas por la historia de la iglesia, cada vez que la iglesia es afligida, perseguida, prosperaron y la iglesia crece. Ahora, en este momento el crecimiento más grande del cuerpo de Cristo está en Irán.
hay personas que están siendo convertidas por los miles, cientos de miles, y Diana Hodges, que está aquí. ¿Dónde está Diana? Ella está aquí. Diana, ponte de pie. Esta hermana es una hermana muy emocionada. Y bueno, ella tiene un gran testimonio. Ella fue criada, en realidad fue arrestada porque las mujeres no podían cantar y fue puesta en una condena a muerte, pero no la mataron, pero le dieron 99 lazos y encontró el Señor. 99 latigazos le dieron y se encontró con el Señor. Pero hay personas que por los millones están viendo a Jesús. Y lo que quiero decir, Mohammed Faridi, él es un maravilloso hermano. Tenemos algunos videos de él en nuestro sitio web. Y recuerdo la primera vez que él vino al Colegio Bíblico Caris y estaba justo ahí de casualidad en la puerta de entrada. Él entró con una mochila y era iraní. Y lo miré y dije, ¿tú quién eres? Dijo, mi nombre es Mohammed. Y yo dije, ¿eres amistoso? Le pregunté. Y me hace acordar de eso. Y dijo que sí, que era amistoso. Bueno, de todos modos, se graduó de nuestro colegio bíblico y ahora es el principal de cristianos iraníes internacionales. Y está viajando allí, y es milagroso. Es milagroso. Él dijo que Irán estaba muy cerca a una implosión, que la gente está tan cansada, la gente de Irán no están a favor del gobierno que está administrándolo, están siendo oprimidos y estaban protestando en las calles y estaban esperando que Estados Unidos venga a su auxilio. Ellos, con las sanciones que estaban contra Irán, estaban al punto de literalmente perder todo. Y Biden entró y liberó 18.000 millones de dólares de activos congelados y rompió y quebró con el tratado y empezaron otra vez con lo nuclear, y eso es como que cayó todo el asunto, ¿no? Pero hay tanta gente que está en contra de eso. Y bueno, me olvidé porque me fui por esa tangente. Pero Mohamed, estaba hablando de la persecución, la iglesia prospera durante la persecución y la iglesia está creciendo a lo grande en Irán. Así que el punto es que la gente se da cuenta de que estamos en una batalla y cuando reconocen que es una amenaza, pero no solamente nosotros individualmente, sino todos, y que Satanás solo viene para matar, hurtar y destruir. Cuando el cuerpo está consciente de esto y está en guardia y están batallando, el cuerpo de Cristo es indetenible, porque lo que nos destruye es cuando nos ponemos, nos contentamos y nos complacemos como estamos. Y recientemente hicieron una encuesta y dijeron, bueno, ¿cuál es el propósito del cristianismo? Y los cristianos empezaron a responder, para que puedas ser feliz, para que puedas tener gozo, No, ese no es el propósito del cristianismo. Y esa es una de las razones que tenemos tantos problemas, y es porque la gente piensa que el cristianismo es todo acerca de que mi vida sea más fácil. Alabado sea Dios, como estábamos cantando, que somos hijos de Dios y que nuestros pecados han sido perdonados, es maravilloso. Pero yo les garantizo, hermanos y hermanas, nosotros estamos en una batalla. Cada momento de cada día Satanás está tratando de destruirnos individualmente, tratando de destruir las libertades que tenemos en Estados Unidos. Y cuando el cuerpo de Cristo se despierte y reconozca que estamos en una batalla y empiece a pararse firme, seremos indetenibles, imparables, cuando empecemos a depender del poder de Dios. Pero las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas y el deseo de otras cosas va a detener la palabra de Dios y ahogarla. Y es este el punto donde el cuerpo de Cristo en Estados Unidos, que hemos disfrutado tal prosperidad, tal libertad, que el cuerpo de Cristo ha estado sentada en un campamento de fuego cantando canciones mientras el mundo se quema. Y creo que es maravilloso, creo que estamos en el tercer gran despertar. No tengo tiempo para despertarlo, pero el Señor me habló eso, que no lo van a escuchar muy a menudo, escuchando la red de los 10 espías, pero estamos en un gran mover de Dios, la vida de las personas están siendo cambiadas, y yo pienso y yo creo que todo esto negativo que está pasando está despertando a un gigante dormido, y el cuerpo de Cristo se está poniendo de pie. Así que
tenemos que ponernos toda la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y Juan 17:7, Jesús dijo, santifícalos por tu verdad, tu palabra es verdad, así que la palabra de Dios es verdad. Tenemos que estar completamente rodeados con la palabra de Dios. La verdad nos hará libres y vestidos con la coraza de justicia, que es lo que hablé ayer. Yo podría volver a hablar de eso, acerca de estar correctamente delante de Dios, no basado en lo que tú has hecho, sino en lo que Jesús ha hecho. Esto es lo que estaba hablando Gemma ayer, el pacto de sangre, todo está basado en la persona que hizo el pacto. Jesús derramó su sangre y nosotros estábamos en él y ahora somos justos a través de Jesús. Y si puedes ver esto, esa es una coraza que detiene todos los ataques de Satanás contra ti. Eso es poderoso, podemos hablar de eso por mucho, mucho tiempo. Así que tienes que tener puesto la coraza de justicia y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sabes que la mayoría de las personas no han pensado acerca de esto, pero uno de los inventos más grandes en la historia del mundo han sido los zapatos o el calzado. ¿Sabes que cuando inventaron los zapatos y las sandalias, tantas enfermedades se comunican a través de que si estás caminando descalzo, te cortas el pie, se te infecta y cosas así? Esa es una de las grandes cosas que extendió la vida de las personas en la historia del mundo, son los zapatos. Y en la guerra, los romanos, ellos tenían sandalias que tenían algo similar a lo que nosotros llamamos una suela, y que tenía podía tener atracción y ellos podían marchar. Una de las cosas que hacía que tuviera una ventaja muy grande era porque su calzado estaba bien hecho, y sabes que lo que tienes puesto en tus pies es importante. Si tú estuvieras descalzo, te garantizo de que no podrías correr muy lejos sin pisar sobre algo que te lastimara el pie. Los zapatos son importantes, el calzado es importante, y es por eso que tienes que tener tus pies calzados con el apresto del Evangelio de la paz. Y sabes que esto no está hablando acerca de la paz entre los hombres, no está hablando de la paz entre tú y alguna otra persona. Esto está hablando de que el Evangelio, que tu pecado fue puesto sobre Jesús y Dios puso toda su ira sobre Jesús. Y no quiero quedarme aquí todo el tiempo, porque, la mayoría de la gente no entiende esto. Y en Juan capítulo 12, en el versículo 30, ¿pueden ponerlo en la pantalla? Juan 12:30, Jesús respondió, dice que oyó una voz audible, que este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, óiganlo a él. Y algunos decían que era un trueno. Todos habían escuchado un trueno, otros rehusaron que era una voz audible. Si no tienes un corazón para recibir de Dios, no importa si Jesús entrara aquí en su cuerpo físico, encontrarías alguna manera de explicarlo que no es así. Tienes que tener un corazón. Para alguna gente decía que esto era trueno, y él dijo, esta voz no vino por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿Sabes que en la versión a todos está diciendo, en el inglés aparece la palabra hombres, está en itálica porque quiere decir que no estaba en el original, pero no hay una traducción que sea palabra por palabra de un idioma a otro, hay que interpretar, y yo he ministrado en muchos idiomas y uno ve estos todo el tiempo, diferentes personas van a interpretar las cosas de diferentes maneras, así que no siempre es palabra por palabra, pero los traductores de la Reina Valera fueron honestos que cuando no había una palabra, la de King James, la de inglés, ellos cuando agregaban una palabra porque no estaba en el original la ponían en itálica, y yo creo que la palabra, la traducción de King James tiene más integridad que otras. Uso otras traducciones, no estoy en contra de otras traducciones de la Biblia, no soy una persona sola de la Biblia King James, pero creo que es la mejor. Y si estás en desacuerdo con eso, tú puedes tener tu propia opinión, yo no voy a acordarme contigo, los dos estamos mal, uno de los dos. Los dos estamos equivocados en ese caso.
Así que de todos modos, la Biblia King James dice que Él atraerá a todos hacia Él. La palabra hombres está en inglés, dice, y lo pusieron allí, no estaba allí, pero ¿todo qué? Atraeré a todos a mí mismo, dijo Jesús en el español. La gente piensa que si predicamos a Jesús apropiadamente y que si realmente lo presentáramos de la manera que Él es, Él atraería grandes multitudes, nuestras iglesias serían grandes, tendríamos todos mega iglesias. Y sabes que tú puedes mirar a tu alrededor y las mega iglesias, no todas ellas, porque la mayoría de ellas han transigido con donde están. Las grandes iglesias no necesariamente están exaltando a Jesús apropiadamente o correctamente. Creo que Bill Hybels se llama, que está en Chicago. Él fue el que empezó todo iglesia amistosa hacia los que buscan, y hacía mensajes de 10, 15 minutos y todo era humo y espejos, y lo hizo esto intencionalmente, diciendo que él está tratando de atraer a la gente que no era creyente, que no eran religiosos, y una vez que los hacía entrar, entonces los involucraba en pequeños grupos y cosas así. Bueno, de todos modos, él hizo crecer su iglesia por los 10.000. Pero después de una década o dos, Bill Hybels mismo dijo que es un fracaso, que atraíamos personas, pero no los hemos hecho cristianos, no son discípulos. Y la persona que era uno de los líderes en hacer esto admitió que fue un fracaso. Atraer grandes números de gente no significa de que esa gente está comprometida con Dios. De hecho, yo estuve en una iglesia y fui parte de una iglesia que tenía más de 10.000 miembros, y el pastor estaba hablándome y me dijo que tenía algo de alguien que me quería invitar a predicar. Le dije, no estoy seguro que me quiera hacer predicar. Si me entregaras la iglesia en un tiempo, había más de 10.000 personas, yo podría hacer que te queden 5.000 de esos 10.000. Así que si me la vas a dar por 30... por 3 meses o algo así, olvídate, bajaría a 1 o 2.000 personas nada más. Hay mucha gente hoy día que están jugando con el cristianismo, no lo poseen. Así que lo que quiero decir con todo esto es que no significa que Jesús va a traer a todas las personas hacia Él. Una de las revelaciones más grandes que he tenido en mi vida fue en el año 1976. Y acababa de salir de una iglesia en Secretville, Texas, y fui a Childers, Texas, y ministré allí, y alquilé un lugar que se llama el Departamento de Mujeres, una tienda de mujeres, y puse un aviso en el diario, y la primera noche vinieron 6 personas, y después pasaron 3 noches donde teníamos 30 personas, y yo pensé, bueno, esto no es. Así que estaba preparándome para ir, y entonces en mi sueño el Señor me habló, y me dio un sueño que no voy a entrar en todo el asunto, pero me dijo que no había hecho lo que Él me dijo que haga. Así que me levanté a las 3 de la mañana y dije, pero vine, hice la reunión y tú querías más gente que venga, ¿por qué no los atrajiste? Y hice este versículo, que si te eres exaltado traerás a todos los hombres a ti. Y él dijo, si la gente fuera espiritual para escucharme decir, vayan a escuchar a Andrew esta noche a las 7:30 en esa tienda de mujeres, no estaría que tú les prediques. No son espirituales, son carnales, tienes que cruzarte por el camino de una manera física, y entonces una vez que llegas, les llamas la atención, empiezas a ministrar a su hombre espiritual. Y eso cambió toda mi perspectiva, y decidí, bueno, pero ¿cómo alcanzo a la gente? Por la radio. Sale por la radio, así que fue una estación radial, y era una estación radial de country y western, y era en Childers, Texas, y tenía que espantar las gallinas del Porsche que estaban ahí sobre las maderas, y la madera que se había podrido y se caían las tablas, y entré, y la cuestión era que el hombre que estaba a cargo de la estación era un pastor autista, y le pregunté, ¿puedo poner un programa cristiano en esta radio? Y dijo, sí. Así que me puse a mí, a Kenneth Copeland, y así empecé con el Ministerio de los Medios en 1976, y empecé con la radio. Y entonces me di cuenta de que esto no es decir que Dios va a traer a todos los hombres a Él o toda la gente a Él. Y si lo tomas en contexto, ese versículo 30 dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y entonces dice, y si yo fuera exaltado, atraeré a todos hacia mí. Y el siguiente versículo dice, esto habló Él
acerca de la muerte que iba a morir. No estaba hablando de que él iba a acercar a los hombres a él, sino estaba hablando de que cuando él fuera levantado sobre la cruz, que él atraeré a todo a qué. Yo creo que a todo el juicio de Dios hacia él. Atraeré todo el juicio contra el pecado, no solamente mi pecado, sino tu pecado, la muerte de todo el mundo, el pecado de la gente que todavía no ha nacido de nuevo, la gente que todavía no ha aceptado al Señor, toda la ira de Dios por el pecado de todos los tiempos pasados, presentes y aún futuros. Todo el juicio de Dios sobre el pecado fue puesto sobre Jesús. Él fue como un receptor del relámpago del juicio de Dios, y Dios juzgó al pecado. Y una de las cosas que oirás hoy día, que la gente dice, el pecado tiene que ser juzgado, Dios es un Dios santo, Dios no puede mirar para otro lado, y dicen de que Estados Unidos, las cosas que estamos haciendo con toda esta cultura woke y cosas que están sucediendo, que Dios va a juzgar, y si Dios no juzga a Estados Unidos, va a tener que pedirle perdón a Sodoma y Gomorra, porque América se ha vuelto muy impía. Y yo no estoy de acuerdo que América es impía, pero si Dios juzga a América, va a tener que pedirle perdón a Jesús, porque todo el juicio vino sobre Jesús, fue puesto sobre Jesús. ¿Significa esto que América está a salvo? No. No, porque estamos en el proceso de dejar a Satanás de que destruya a Estados Unidos, y a quienes nos entregamos de él somos esclavos. Romanos 6:16, y Estados Unidos ha echado a Dios de las iglesias, no queremos estas cosas, y hemos abrazado al diablo, y Satanás solo viene a matar, hurtar y destruir. Y si tú haces eso, él te va a comer el almuerzo y va a reventar tu bolsa. Eso es gracioso. Y así que Satanás está en el proceso de intentar de destruir esta nación, donde estamos perdiendo libertad. Y no estoy diciendo que Estados Unidos está salva, pero lo que estoy diciendo es que Dios no es el que nos está juzgando, somos nosotros que estamos cosechando lo que sembramos. A medida que bajamos nuestros estándares y permitimos la homosexualidad y el transgenerismo y todas clases de perversiones y cosas así, estamos en el proceso de destruirnos nosotros mismos, así que necesitamos un gran mover de Dios, y creo que estamos empezando a experimentar los principios. Así que toda la ira de Dios fue puesta sobre Jesús. Él no está enojado contra ti, ni siquiera está en un mal genio contra ti. Si tú has nacido de nuevo, eres ahora la justicia de Dios, y tu espíritu, Dios te mira en el espíritu y te ve justo y santo y puro. Eso es impresionante. Y esto es lo que con esto tenemos que calzar nuestros pies, que tenemos que permitirnos hacer cosas sin esta preparación del Evangelio. Vamos a ir a Lucas 2. Acabamos de terminar el tiempo de Navidad y escuchamos estos versículos un número de veces en este tiempo. El versículo 8, Lucas 2:8 dice: y había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con un ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Durante la época de Navidad escuchamos esto todo el tiempo, y uno va a ver películas y cosas así, y va a haber personas diciendo: es Navidad, vamos a ser amables con unos con los otros. Y esto se ha vuelto algo como que la gente describe que en la Navidad hay que amar, hay que ser amable con la gente, aun si no lo es el resto del año, porque hay paz sobre la tierra entre los hombres. No sé cuántos de ustedes son conscientes de la canción que Wadsworth escribió en los 1800 sobre que escuché las campanas el día de Navidad. Son todas canciones
conocidas que cantan y las palabras fuertes y dulces se repiten, buena voluntad hacia los hombres. Pero luego sigue diciendo, pero no hay ninguna paz. El odio es fuerte y se burla de la canción de la paz sobre la tierra, buena voluntad para con los hombres. Parte de lo que estaba diciendo, él tenía un hijo que fue herido, y creo que fue herido y murió, pero fue herido en la guerra civil y estaba en luto por las terribles cosas que estaban dividiendo esta nación, y dijo, esto no es verdad de paz, buena voluntad con los hombres. Y finalmente termina la canción diciendo, pero las campanas resuenan más fuerte. Bueno, no me acuerdo ahora exactamente cómo es, pero él habló de que las campanas seguían sonando cada vez más fuerte y finalmente se dio cuenta que lo malo va a fallar y lo correcto va a prevalecer, y paz y buena voluntad con los hombres, y algún día sucederá. Esa es la manera que lidió con eso. Esto no está hablando de paz entre los hombres. Mira este pasaje de la Escritura, aquí vamos a ir a Mateo 12, y en el versículo 34 lo vemos a Jesús hablando. No, eso no es correcto, no ese es el lugar. Vamos a Mateo 10, a ver, Mateo 10:34, dice, no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz sino espada, porque vine a poner un hombre al hombre contra su padre, su hija contra su madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Jesús dijo, no vine a traer paz a la tierra. Este es un mal entendimiento, y vuelvo a decirlo, esto ha sido mal interpretado y aplicado. Hay muchos cristianos que piensan, estoy en contra de estas cosas que están sucediendo, estoy en contra del abuso sexual contra los niños y darle bloqueadores de hormonas y cambiar el sexo. Estoy en contra de todo eso, pero tenemos que operar en paz y tenemos que tener amor y no tenemos que poner a nadie mal. No puedes encontrar eso en la Escritura, es una mala interpretación. Jesús mismo dijo, no pensé que he venido para traer paz a la tierra. Va a haber divisiones, va a haber gente peleando uno contra otro. Y si lo unes a Mateo 24, él dijo de que el padre va a traicionar al hijo y el hijo va a entregar al padre, y todas estas cosas van a suceder. Jesús no vino a traer paz entre los hombres. Ahora, no hay ninguna duda de que ha habido contienda y problemas a medida que los corazones de las personas se arreglan con Dios, pero ese es un producto de la obra de Dios. Jesús no vino a traer paz entre los hombres, Él vino a traer paz de Dios hacia el hombre. Y entonces este debe ser el mensaje de la iglesia. Y aún así la iglesia, a lo grande, digamos, ¿no? Gran parte de la iglesia están haciendo bien, pero digamos en general, la religión ha estado enseñando de que Dios está enojado y Él te va a juzgar, arrepiéntate, da vuelta o quémate. Ese es el mensaje de la iglesia y ese es el evangelio. ¿Sabes que la palabra evangelio significa buenas nuevas? Y en mi pequeña definición es que yo leí esto en un comentario de que fuera de la Biblia, la palabra griega, y no puedo ni siquiera pronunciarla, pero que es evangelion o algo así. ¿Cómo se dice? Evangelion. Ahí está. Esa palabra griega solo se usaba en literatura, que tenemos a 2 veces fuera de la Biblia, pero se usa cientos de veces en la Biblia y cientos y miles de veces en literatura. Y el punto que estaban haciendo era que significa buenas nuevas, pero era tan extraño que nada calzaba lo que realmente significa esta palabra. Literalmente es más exacta describirla como la verdad que es demasiada buena para ser verdad. No hay nada en la esfera natural que era tan bueno para ser cierto. Y hablar de Jesús, que Jesús llevó todos nuestros pecados sobre él, y él se hizo pecado por nosotros, y toda la ira de Dios fue puesta sobre Jesús, cayó sobre Jesús, no solamente por las cosas que has hecho en el pasado, sino por las cosas que no has hecho, y aún las personas que no han nacido de nuevo. La ira de Dios por sus pecados fue puesta sobre Jesús. Jesús sufrió por el pecado de Hitler, ¿sabías? Por el pecado de Mussolini, por el pecado de Stalin, y Genghis Khan probablemente mató más de 20 millones de personas. ¿Sabes que Jesús llevó el castigo por todos esos pecados? No les beneficia
eso a menos de que ellos lo mezclen con fe. Hebreos 2:4 dice que la palabra no les aprovechó al no estar mezclada con fe en lo que lo oyeron. Y entonces dice en Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos. Esa es la parte de Dios a través de la fe. Así que Dios, por gracia, ha provisto el pago por el pecado de todas las personas. Hitler, Stalin, todo el mundo. Cualquier violador, asesino, Jesús llevó ese pecado sobre su cuerpo y Él pagó por él, pero no los va a beneficiar a ellos, a menos que ellos lo mezclen eso con fe. Uno es salvo por gracia, la parte de Dios, y a través de la fe esa es tu parte. Dice en Romanos 5, versículo 2, dice que tenemos acceso por fe a esta gracia en la que estamos. Así que Jesús pagó por el pecado de todo el mundo, pero eso no significa que todo el mundo es salvo, porque no todos han puesto su fe en lo que Jesús ha hecho. Pero debemos estar predicando que sus pecados han sido perdonados, que sus pecados han sido pagados, que ahora hay paz entre Dios y los hombres, que Dios no está enojado contra ti, ni siquiera está de mal genio. Dios te ama por lo que Jesús hizo, y Él ha abierto la puerta de la salvación a toda persona. Eso es lo que tenemos que estar predicando, pero digamos en general la iglesia está predicando la ira de Dios, y esta es la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. El antiguo pacto alejaba a la gente de Dios por el temor. El Nuevo Testamento atrae a la gente a Dios a través de contarles lo bueno que Dios es y lo que Él ha hecho por ellos, y que Él llevó tus pecados. Y si una persona realmente entendiera ese pasaje, vendría Dios por amor y agradecimiento de que el Dios Todopoderoso se hiciera hombre. Esto es algo impresionante. Es impresionante. Dios mismo se hizo hombre. ¿Sabes que la Biblia dice que todo el universo entra en la palma de su mano? Y el universo son cientos de billones de años luz, más allá de lo que puedas entender, y entra en la palma de su mano. Y aún así, Él vino y se puso dentro de un cuerpo físico y se limitó a estar en un solo lugar a una vez, por vez, y se cansó y tuvo hambre y sufrió en la cruz. No estoy minimizando eso de ninguna manera, pero Él sufrió por 33 años estando en un cuerpo humano. Porque te amó, porque me amó a mí. Dios, el Dios Todopoderoso se limitó. Pienso que fue Jim que habló de esto. Si puedes imaginarte que era una hormiga. ¿Eres tú que hacías esa ilustración? Oh, no. ¿Quién fue que hizo esto? Yo escuché a alguien que recientemente que dijo algo así. Creo que fui yo. Estaba mirando mi programa de televisión. Eso fue. Eso es lo que fue. Fui yo. Sí. Estaba mirando mi programa de televisión y estaba pensando, y estaba haciendo el mismo punto, diciendo, ¿puedes imaginarte una persona mirando una hormiga y diga, un hormiguero, y dice, voy a ir a redimirlas, y te limites a ser una hormiga y vivir debajo de tierra, en un montículo de hormigas? Eso ni siquiera se compara con el Dios Todopoderoso haciéndose hombre. Y con todo se hizo hombre y pasaba al lado de gente que lo ignoraba. ¿Sabes que ese fue parte de su sufrimiento? Porque Él los había creado, los miraba, Él que los había creado, Él conocía todo acerca de ellos. Y aún así no dijo nada. No se proclamó a sí mismo. Y pudo haber hecho las cosas diferentemente, pudo haber llegado en un 747, ¿no? Habiendo hecho una gran impresión. Cuando Él nació, pudo haber llegado en una nave espacial, pudo haber hecho toda clase de cosas, pero Él vivió como cualquier otra persona. La Escritura dice en Isaías 53 que cuando lo veamos no hay hermosura en Él, no hay parecer en Él, para que le deseemos. Y si yo hubiera sido Dios y me hubiera hecho hombre, yo hubiera sido el mejor espécimen de la carne humana que haya existido, hubiera sido más grande, más alto, hubiera hecho a Schwarzenegger verse que da pena verlo. Que no había nada especial acerca de Jesús, no creo que era feo ni nada, pero no había nada especial acerca de Él, no había nada especial. ¿Puedes imaginarte hacer eso? Y por 33 años
ser siendo el que había creado todo, y pasas al lado de alguien y no te nota. Uno habla de ser despreciado y no apreciado, y algunos se sienten que no han sido honrados como debieron ser honrados. Jesús llevó todo eso como 1.000.000 de veces más. Él hizo todo eso, él tomó sobre sí todo el juicio de Dios, y para que tú pienses que de alguna manera u otra todavía tienes que estar sufriendo porque no eres la persona que tienes que ser, en general es por la ignorancia que la gente se siente así. Pero si tú entiendes y estás oyendo lo que digo y tú escoges pensar, no importa lo que sucede, yo todavía tengo que sufrir porque no hay manera de que Dios pueda usarme y tratarme como si yo nunca hubiera pecado. Bueno, entonces simplemente en un sentido estás pensando que lo que Jesús hizo no es suficiente. Es como si fueras a comprar algo que te cuesta $100 y así que le das tu tarjeta de crédito y yo vengo y digo, mira, déjame a mí pagártelo. Y yo le doy mi tarjeta de crédito, que se ponga a mi cuenta. Pero luego tú dices, no, pero yo soy el que lo compré. Esto no es justo, de que tú vas a pagar toda la cuenta, así que yo tengo que pagar algo. Así que tú le das dinero de todos modos. No, es tonto, ¿verdad? Si alguien paga por lo que tú estás comprando, ¿por qué vas a quedarte ahí pensando que tienes que volver a pagarlo porque tú eres el que te está beneficiando? Bueno, tú eres el que Jesús pagó por tus pecados, y la mayoría de nosotros vivimos con una conciencia de pecado, sintiéndonos como que Dios, ¿cómo puedes usarme, Señor? Sientes como de una forma u otra tienes que hacer penitencia por tu pecado. Un hombre vino a mi reunión en Dallas-Fort Worth y estaba enseñando de este tema, y él literalmente levantó su pantalón, me mostró la rodilla, me mostró el codo y el brazo, y él había estado en la iglesia católica en México, y como penitencia durante él caminó 3 millas sobre vidrio roto para hacer penitencia, y me contó que algunos de sus amigos fueron crucificados y algunos de ellos murieron a través de la crucifixión durante la época de Pascua porque estaban haciendo penitencia por sus pecados. Eso es un cachetazo a Jesús. Es como decirle a Jesús, lo que tú hiciste no importa. La mayoría de nosotros no caminaríamos 3,5 millas por vidrio roto, pero muchos de ustedes se sientan allí y dicen, bueno, yo sé que Dios sana y yo sé que Dios puede hacer milagros, pero yo no estoy seguro que lo hará por mí porque yo no soy la persona que debería ser. Es exactamente el mismo principio, solamente una consecuencia menor. Quizás no estés caminando, arrastrándote sobre vidrio roto, pero te sientes como que no eres digno. Tú no entiendes que el evangelio de la paz. Hay paz entre nosotros y Dios. Él pagó por tus pecados. Él pagó por todos tus pecados. Yo no sé si tengo tiempo para explicar esto bien, pero voy a ir. Vamos a ir rápidamente. Voy a tratar de hacer esto. Vamos a ir al libro de Hebreos. Vamos a ir a Hebreos 9. ¿Vas a enseñar sobre esto, Jim? Lo cambié. Ok. Él estaba aquí. No te quiero quitar el mensaje, ¿no? Robar el mensaje, ¿no? Por así decir. Bueno, no, ya lo cambió. Deberías haberte quedado aquí porque esto está muy bueno. Vamos a Hebreos 9. Y está contrastando aquí la manera que se hacían las cosas en el Antiguo Testamento con la manera que se hace en el Nuevo Testamento. ¿Sabes que bajo el Antiguo Testamento, cada vez que alguien pecaba tenía que ofrecer un sacrificio por ese pecado? Porque Romanos 6, 23 dice que la paga del pecado es la muerte. Cada vez que tú pecas, produce muerte. Bajo el antiguo pacto, bajo la bondad de Dios, nos permitió sustituir un animal y derramar la sangre de ese animal, y por causa de causar la muerte de ese animal en vez de la nuestra. Pero solo era simbólico, porque estas palabras dicen aquí en el texto, dice que la sangre de los animales no podían pagar por el pecado. Entonces cada vez que tú pecabas tenías que ofrecer un sacrificio, cada nueva luna tenías que ofrecer un sacrificio, había un sacrificio de la mañana, había uno de la tarde. Y cada vez que una mujer tenía un hijo tenía que ofrecer un sacrificio de pureza. Y había
había 1.000.000 de cosas que había que ofrecer, y sacrificios, y una vez al año tenía un día de propiciación donde el sumo sacerdote entraba y ofrecía un sacrificio por los pecados de todo el pueblo que ni siquiera conocían y que no habían confesado. Y en la dedicación del templo, creo que Salomón mató más de 120.000 ovejas y 20.000 bueyes. Había constante derramamiento de sangre bajo el antiguo pacto, pero bajo el nuevo pacto, vamos a ver esto en Hebreos 9, versículo 12, dice, y no por sangre de macho cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. El antiguo pacto ofrecía sacrificios una y otra vez y había una conciencia constante del pecado, pero bajo el Nuevo Testamento Jesús murió una vez. No tienes que reaplicar la sangre. Jesús pagó por todos tus pecados, pasado, presente y futuro, y aún los que no has cometido. Jesús dice, bueno, ¿cómo puede Jesús pagar por un pecado antes de uno cometerlo? Bueno, esperemos que sea así porque Él murió solo una vez hace 2000 años antes de que tú nacieras o cometieras un pecado. Jesús pagó por los pecados de toda la raza humana, pasados, presentes y futuros, por medio de un sacrificio y obtuvo eterna redención. Aquellos de ustedes que piensan que pierden su salvación cada vez que pecan y se apartan, es decir, se mueren en ese estado apartado, se mueren y se van al infierno, están negando lo que Jesús ha hecho. Jesús murió por sus pecados una vez y Él pagó por todos tus pecados. El próximo versículo dice, porque si la sangre de toros y de los machos cabrías y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. No una herencia momentánea hasta la próxima vez que pecas, sino eterna herencia, una herencia eterna. 5 veces lo dice en el capítulo 9, que está contrastando la manera que era bajo el antiguo pacto versus cómo lo es en el nuevo. Sé que el antiguo pacto constantemente eras consciente del pecado, arrepintiéndote, Dios me equivoqué, oh Dios perdóname. Bajo el nuevo pacto, Jesús una vez te santificó para siempre. Y hay 5 veces que esto se menciona en el capítulo 9, no tengo manera de leerlos todos, pero si vas al capítulo 10, habla acerca de que Jesús puso un nuevo pacto en efecto a través de su muerte y resurrección, y en el versículo 10 dice que a través de eso somos santificados, puesto aparte, santificados a través de la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. No solamente fuiste perdonado por la vez que naciste de nuevo, fuiste perdonado una vez y para siempre. Alguna gente piensa, bueno, no es una vez por todos los tiempos, una vez para todas las personas. Entonces, sigue leyendo. Entonces el 11 dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, hablando de Jesús, ¿no? Habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, no solamente por todas las personas, sino para siempre un solo sacrificio, y se ha sentado a la diestra de Dios, y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. El versículo 10 dice que fuiste santificado a través de la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Y el 14 dice que si fuiste santificado, has sido hecho perfecto para siempre. Y la gente lee esto y dice, perfecto.
y miran su cuerpo y se dan cuenta que están haciendo cosas que no deberían estar haciendo, tienen sobrepeso, no pueden vencer el ser sobrepeso, no pueden vencer diferentes vicios y cosas, y buscan sus emociones y tratan de que no son de la manera que deberían ser, y tienen amargura y dolor y cosas así. Y entonces piensan, ¿qué es lo que me pasa? Están tratando de mirar esto a través de lo físico y lo emocional, pero es tu espíritu que nació de nuevo y está santificado y perfeccionado para siempre. Puedes verlo allí leyendo el capítulo 22, dice en el 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millones de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todo, y a los espíritus de los... Tu cuerpo no es perfecto. Tu alma, tus habilidades emocionales, tu emoción no ha sido hecho perfecto, pero tu espíritu ha sido hecho perfecto. A los espíritus de los justos hechos perfectos. Y en Efesios 1:13 dice que una vez que has creído, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces el Espíritu Santo te envasó al vacío tu espíritu y fuiste creado justo, santo, de acuerdo a Efesios 4:24, fuiste creado justo y verdaderamente santo, has sido santificado, perfeccionado para siempre, y el momento que naces de nuevo ese espíritu es envasado al vacío, y cuando tú pecas, el pecado va a afectar tu cuerpo, porque le va a dar una entrada a Satanás en tu vida con enfermedad y cosas así, va a afectar tus emociones, tu personalidad, te sentirás deprimido, temeroso y cosas así. Que el pecado es malo, si pecas, deja de pecar. No estoy promocionando el pecado, pero quiero decirte que ese pecado no penetra el sello de tu espíritu sigue estando santificado y siendo perfeccionado para siempre. Para siempre. Y entonces, este es el Evangelio de la paz en el cual tenemos que tener el apresto del Evangelio de la paz sobre nuestros pies. Y la mayoría de la gente no entiende esto, lo que he dicho aquí. Quizás tú seas una excepción a la norma, pero puedo garantizarte que la mayoría de la gente no entiende lo que estamos hablando.